Bueno, entonces hoy vamos a continuar con los problemas del capítulo 3. Vamos a ver ahora el problema 3.12. Voy a hacer el dibujo primero. Es la figura 3.35. 30. Esa es la figura. Vamos a leer ahora el problema. Faltan los puntos. El punto A. Aquí un punto C. Aquí un punto B. El problema dice lo siguiente: la barra AC de la figura que se muestra tiene 4 metros de longitud y pesa 200 kilos. ¿Dónde voy a anotar los datos? Entonces, la longitud, 4 metros. Y el peso, 200 kilos. ¿Ya? El peso, 200 kilos de la barra AC. Punto seguido. En el extremo A, sostiene una carga de 1000 kilos. Entonces aquí hay una carga de 1000 kilos.
punto seguido. Calcular, inciso A, la tensión del cable AB. La tensión del cable AB. Así vamos a colocar. Ahora me alcanza la pizarra. La tensión del cable AB. Inciso B. La fuerza de reacción y su dirección en la articulación. La articulación está en el punto C. Entonces, en el inciso B debemos encontrar la reacción en el punto C y su dirección, que lo vamos a representar con el ángulo θ. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a representar el diagrama libre de la barra. Lo voy a hacer aquícito, ¿ya? Ahora me alcanza. Entonces aquí yo saco la barra y tengo que representar todas las fuerzas que están actuando sobre la barra. A ver, quiero ganar espacio. Esto voy a trasladar aquí, ¿ya? El inciso A debemos calcular la tensión. En el inciso B debemos calcular la reacción en el punto C y su dirección. Entonces voy a borrar esto y voy a representar aquí abajo. Entonces esta barra lo voy a sacar aquí. Esa es la barra. Entonces ahora vamos a representar todas las fuerzas que actúan sobre la barra. Entonces tengo aquí esa carga. Lo voy a representar con Q. ¿Ya? Q es igual a 1000 kilos. Vamos a hacer un poquito más larguita. Entonces aquí está la articulación. Donde hay articulación, entonces la reacción ya no es normal a la superficie. ¿Ya? Entonces la reacción va a ser frente a la reacción. Esa es la reacción en el punto C. ¿Por qué? Porque hay articulación. Entonces esta reacción va a tener dos componentes, ¿ya? Entonces una componente horizontal que lo vamos a representar con Rx. ¿Ya? Y va a haber otra componente vertical que lo vamos a representar con RY. Este es el punto C, este es el punto A. Entonces, esta componente vertical lo vamos a representar con RY. ¿Ya? ¿Qué otra fuerza tenemos? La tensión. Esto es una línea segmental. Entonces, ahí está la tensión. Es la tensión. Finalmente tenemos el peso. El peso que está en la mitad. Aproximadamente en 36,18. Ahora, este ángulo, fíjense, este ángulo es 60 grados. ¿Qué vamos a hacer con esto? Este ángulo es 60. Significa que este ángulo es 30. 60, 30, 90. Ahora, el ángulo que forma la cuerda con la horizontal es 30 grados.
Eso significa que este ángulo es 30 grados. Este sabemos que es 30. Mi figura no está bien hecha, no está a escala. ¿Ya? Pero sí tenemos la certeza nosotros, aquí en la figura de arriba, la certeza de que este ángulo se reproduce aquí, 30. Y tenemos la certeza de que este ángulo es 30. Y por lo tanto, este ángulo que forma el cable con la barra también va a ser 30. Y completamos 30, 60, 90 grados. Este de aquí es 60. Entonces ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en la dirección X y en la dirección Y, que va a ser igual a 0. Entonces me voy a venir aquí. Entonces decimos, la sumatoria de fuerzas en la dirección X igual a 0. Entonces, hacia la derecha tengo solamente Rx. Si hubiera otra fuerza que tenga sentido hacia la derecha, lo sumo, pero no hay, bien, solamente ser X. Y hacia la izquierda vamos a tener esta componente de la tensión, que va a ser T coseno de 30 grados. Entonces, Rx va a ser igual a T coseno de 30 grados. En la dirección Y, sumatoria de fuerzas en la dirección Y debe ser igual a 0. Ahora hacia arriba, yo tengo solamente RY, la reacción vertical RY. No hay otro, el peso es hacia abajo, la carga es hacia abajo, la tensión va a tener otra componente hacia abajo. Entonces, RY va a ser igual al peso más Q más T seno de 30 grados. Entonces, la tensión tiene una componente horizontal hacia la izquierda que es T coseno. Y va a tener otra componente vertical hacia abajo que va a ser T seno de 30. Vamos a silenciar este celular. A la miseria. Para que no estoy grabando, jóvenes. Sí está grabando. Está grabando. ¿Está grabando? Ah, ya. Yo dije, Sí no, está no. grabando. Ya, gracias. Sí. Entonces, RY va a ser igual a W más Q más la componente de la tensión hacia abajo, que va a ser T seno de 30. Muy bien. Entonces, ahora yo tengo allá dos ecuaciones con tres incógnitas. No puedo resolver. Entonces, vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio, que es la sumatoria de torques. Entonces, para calcular Rx yo necesito T. Para calcular Ry también necesito T. Entonces, la tensión lo vamos a calcular aplicando torques en el punto C. Entonces decimos sumatoria de torques en el punto C igual a 0, tomando positivo las fuerzas que hacen girar en el sentido antihorario. Entonces, al aplicar torques en el punto C, anulo yo Rx y anulo Ry. Como conozco W y Q, entonces la única incógnita va a ser T. ¿Ya? Entonces ahora, la tensión va a hacer girar en el sentido antihorario. Va a producir un torque positivo. En cambio, el peso y Q van a producir un torque negativo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el brazo de palanca de la tensión? Voy a hacer aquí para ganar tiempo. ¿Ya? Entonces, el brazo de palanca de la tensión es la distancia perpendicular que hay de la línea de acción. Entonces, yo prolongo esta línea de acción. Entonces, la distancia perpendicular es esta.
Es esto, ¿eh? Esta distancia. Pero fíjense, aquí tengo un triángulo rectángulo. La hipotenusa es L, la longitud de la barra. Entonces, este es el lado opuesto. Por lo tanto, esta distancia va a ser igual a ¿qué? A L por el seno de 30. ¿Ya? Esta distancia es la hipotenusa, que es L, como aquí está el ángulo recto, es la hipotenusa. Entonces, L por el seno de 30. Entonces voy a colocar aquí L eso va a ser igual al torque que produce el peso. El peso está en la mitad. ¿Cuál es el brazo de palanca del peso? Es esta distancia. ¿A qué va a ser igual esta distancia? A L medios por el coseno de 60. Entonces coloco L medios más el torque que produce Q. Entonces ahora la distancia o el brazo de palanca de Q va a ser todo esto. Toda esta distancia. Y esta distancia va a ser igual a la hipotenusa, que es la longitud de la barra, a L por el coseno de 60. L por el coseno de 60. Ahora, a partir de esa ecuación, simplificamos nosotros la longitud de la barra. L, L y L. Ahora, fíjense, el seno de 30 grados es 0,5. El coseno de 60 grados también es 0,5. Es una casualidad del problema, ¿no es? Entonces, coseno de 60 grados también es 0,5. ¿Qué significa eso? Que yo puedo simplificar el seno de 30 con el coseno de 60 con el coseno de 60. Y de aquí la tensión, voy a escribirlo aquí ahora, la tensión va a ser igual a W medios más Q simplemente. Se ha ido L, se ha ido L, se ha ido el seno de 30 con el coseno de 60 con el coseno de 60. Entonces aquí me queda el peso dividido 2 más Q. Entonces, ¿cuánto era el peso? 200. 200 entre 2, 100. ¿Cuánto vale Q? 1000. Entonces vamos a expresarlo esto en kilos. Entonces la tensión es 1100 kilos. Y debe estar ese valor en el resultado. La tensión, 1100 kilos. Entonces, como ahora ya tenemos la tensión, entonces ya podemos calcular Rx. Entonces, Rx va a ser igual a T, dice, a 1100 por el coseno de 30 grados. Entonces tenemos 1100 por el coseno de 30 grados. Eso sale 952,63. También kilos. Estamos expresando en kilos, ¿por qué? Porque el resultado está en kilos. Pero igual yo lo puedo dejar en kilos, lo puedo dejar en newtons. Pero hay que entender esto, son kilogramos fuerza. La RI. La RI me dice igual a W más Q. ¿Cuánto vale W? 200. Esto es Q. Entonces tengo 1200.
1200 más la tensión por el seno de 30. La tensión es 1100, el seno de 30 es 0,5. ¿Ya? Entonces tengo 1200 más 1100 por 0,5. $1100 por 0,5 más 1200. Eso sale 1750. Entonces, como ya tenemos la componente Rx y la componente Ry, la reacción en el punto C, ahora lo calculamos por Pitágoras. Entonces, la reacción en el punto C va a ser igual a raíz cuadrada de Rx al cuadrado 952,63, todo esto al cuadrado, más 1750 también al cuadrado. Entonces, de ahí encontramos la reacción en el punto C. Entonces, 1750 al cuadrado más 952,63 al cuadrado igual. Raíz, él sale 1992,48. 1900, que lo vamos a redondear a 5. ¿Ya? Entonces, la reacción en el punto C es 1992,5 kilos. Ahora nos piden la dirección que forma. Entonces, esta reacción forma un ángulo θ con lo horizontal. Nos formo aquí un ángulo θ con horizontal. Entonces, calculamos ese ángulo aplicando la tangente. Entonces, la tangente de ese ángulo θ es igual a la componente Ry sobre la componente Rx. ¿Eh? El marcadorcito, pero es que está para las peras. Ry, 1750 kilos. Rx, 952,63 kilos. ¿Ya? Entonces, el kilo con el kilo se simplifica. Dividimos 1750 entre 950 y sacamos el arco tangente o tangente de θ a la -1. Y de esa forma encontramos la dirección. ¿Cuánto me sale? 1750 dividido 952,63. Y pueden hacer ustedes, si se dan tiempo para hacer los cálculos, ustedes también lo hacen. Porque yo me puedo equivocar, si me corrigen, ya, nunca dejen que se quede el problema con algún error. Entonces, shift, tangente a la -1, y sale 61,437, que lo vamos a redondear a 61,44 gramos. ¿Ya? Entonces, de esa manera estaría resuelto el problema. Comprobamos los resultados, la tensión 1100. La tensión 1100, EDC 1992,5. Finalmente el ángulo 61,44. ¿Ya? Si hay alguna pregunta lo pueden hacer, yo voy a sacar una botella.
Silencie su micrófono, entre con su perrito. Ingeniero, una consulta. Dígame, ya está borrando. ¿Por qué se van los ángulos? ¿Me podría explicar por qué hay uno de seno de 30 y los otros seno y coseno son de 60? Ah, ya le decía ahorita porque el seno de 30, si usted mete en la calculadora, es 0,5. ¿Ya? El seno de 30 es 0,5. Si calculamos el coseno de 60, también es 0,5. Aquí el coseno de 60 también es 0,5. Entonces, 0,5 con 0,5 se va, ¿ya? Es como si dividimos aquí entre 0,5, aquí entre 0,5, aquí entre 0,5. Por eso se cancela. Es decir, es una casualidad que en el lado izquierdo esté seno de 30 y en el lado derecho coseno de 60. Por eso se simplifica, porque es el mismo valor, ¿ya? Ah, bueno, gracias, ingeniero. No, de nada. Ahora vamos a buscar un facilito. Los costos tienen que hacer ustedes, ¿no ve? A ver. ¿Dónde está mi capítulo 3? A ver, vamos a saltear. Al 3,14. Al 3,14. Voy a hacer la figura. Es la figura 3,37. Sí. Ahora sí, muerto. Aquí tienen que hacer dos redondos. Ahora estoy bien. Aquí tengo 3 esferas. A ver con qué vamos a hacer este plato. El mismo tamaño, a ver si está entre aquí. Mira, ya, a ver, lo damos. Más chiquito, necesito redondo. ¿Ya? Muy chiquito. Ya, ahora vamos a hacer con el plato. Ahora me quede bien.
Ya. El adorno que tengo yo aquí. Esto un poquito lo vamos a estirar. Este ángulo es 45 grados. Entonces el problema dice lo siguiente. Dos esferas iguales del mismo peso P. Las esferas tienen un peso P. Dos esferas iguales del mismo peso P se encuentran entre dos planos como muestra la figura. Punto seguido, determine la reacción del plano en el punto A. No he anotado yo, aquí está el punto A. Aquí hay un punto B de la primera esfera. Y aquí hay un punto C. Entonces, determine la reacción del plano en el punto A. Punto seguido, suponer que no existe rozamiento en ninguna superficie de contacto. Entonces, debemos calcular la reacción en el punto A. La respuesta es 2P. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como el problema es corto, voy a representar las fuerzas que actúan sobre cada esfera. Vamos a llamarla, a ver, esta va a ser esfera 1 y esa esfera 2. Entonces voy a representar aquí en un eje de coordenadas. ¿Ya? Estamos haciendo de diferentes formas. Lo estoy haciendo este programa porque vamos a aplicar nosotros una sumatoria de fuerzas al mismo tiempo a las dos esferas. ¿Ya? Realmente aplicamos la sumatoria de fuerzas a cada cuerpo, a cada esfera, pero ahora lo vamos a aplicar a los dos. ¿No? Entonces aquí tengo yo, voy a representar aquí un eje de coordenadas X y Y. Aquí también. Entonces el primero va a ser para la esfera 1. Y este otro va a ser para la esfera 2. Para la esfera 2. ¿Eh? Muy bien. Entonces, sobre la esfera 1 está actuando la reacción EDA hacia allá. Eso es lo que tenemos que calcular. EDA. Tenemos el peso. El peso. La reacción en el punto B, perpendicular a la barra donde está apoyada.
Entonces, esta reacción lo vamos a representar con RB. RB. Ahora, este ángulo de 45 se reproduce aquí. Bueno, en este caso, como es 45, este otro también es 45. Si aquí es 45, aquí también es 45. ¿No? A veces hay así casualidad sin el problema. ¿Bueno? Y por otra parte, ustedes saben que el seno de 45 es igual al coseno de 45. ¿Bueno? Entonces, si aquí me puedo equivocar, el resultado igual me va a dar. Pero lo correcto es lo correcto. Ese ángulo de 45 se reproduce ahí. Ahora, como la esfera 2 está apoyada también aquí en este punto en la esfera 1, y la esfera 1 también está soportando el peso de la esfera 2, entonces aquí hay una fuerza de reacción. No podríamos saber con exactitud si esa fuerza de reacción también forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. ¿Ya? Entonces la esfera 1 lo empuja hacia arriba a la esfera 2 con una reacción R. Por otra parte, la esfera 2 también lo empuja a la esfera 1 con la misma reacción R. Entonces, como yo estoy representando las fuerzas que actúan sobre la esfera 1, entonces R va a estar aquí así. Ahí está R. R. Perdón. Voy a considerar, repito, este ángulo puede ser 45 o puede ser no. Voy a considerar que este ángulo, por decirte, es alfa. ¿Ya? Ahora vamos a representar las fuerzas sobre la esfera 2, sobre la esfera de arriba. Entonces aquí también tenemos una reacción en el punto C. Ese ángulo de 45 sí se reproduce aquí con toda seguridad. Entonces, esta es la reacción RC en el punto C. Tenemos el peso, también que vale P. ¿Qué otra fuerza? La reacción, el peso y R. Entonces ahora R está aquí, fíjense. En sentido contrario. Aquí estaba así. Entonces ya tengo representadas todas las fuerzas sobre cada una de las esferas. ¿Ya? Entonces ya como yo no tengo con certeza este ángulo alfa, entonces si yo sumo por separado las fuerzas que actúan sobre la esfera 1, voy a tener esta incógnita. Voy a tener RA y voy a tener RB. Voy a tener una ecuación con tres incógnitas. ¿Eh? Si hago la sumatoria aquí, también en la esfera 2, voy a tener dos incógnitas, R y RC. Entonces, sumado las incógnitas, digamos, 3 más 1, voy a tener 4 incógnitas. No voy a poder resolver el problema. Más aún si no conocemos este ángulo alfa. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Las dos esferas lo vamos a tomar como si se tratara de un solo sistema. ¿Ya? Como si se tratara de un solo sistema. Entonces yo voy a hacer ahora una sola sumatoria de fuerza. Perdón. ¿Por qué no hago esto? Al hacer una sola sumatoria, esta R con esta R se va a anular. ¿Por qué? Porque aquí en la esfera 1 tiene sentido hacia abajo.
Y en la esfera 2 tiene sentido hacia arriba. Entonces no tiene sentido que en mi ecuación yo tenga que sumarlo r coseno de alfa y restarlo r coseno de alfa en la dirección X. En la dirección Y voy a tener r seno de alfa hacia abajo y r seno de alfa hacia arriba. Entonces no tiene sentido sumar y restar la misma cantidad. Por lo tanto, al agrupar las dos esferas, en la sumatoria de fuerzas ya no tomo en cuenta esa reacción R. Entonces, mi sumatoria de fuerzas en la dirección X sabemos que es igual a 0. Ahora, ¿qué fuerzas tengo yo en la dirección X hacia allá? Entonces, tengo RA. RA. No hay ninguna fuerza más hacia allá, fíjense. Pero voy a tener dos componentes. RC hacia la izquierda y RB también hacia la izquierda. Entonces, RA va a ser igual a RB. Fíjense, la componente vertical es RB coseno. Entonces, la componente horizontal es RB seno. Entonces, RB seno de 45. Más RC también seno de 45. Como este ángulo es común, entonces fíjense, aquí yo ya no estoy sumando la componente, tendría que, fíjense, tendría que sumar R coseno de alfa, pero de esta otra tendría que restarlo R coseno de alfa. Entonces, R ya directamente se anula y no estamos tomando en cuenta para nada. Entonces, RA va a ser igual, factorizando el seno de 45, tengo RB más RC por el seno de 45 grados. Lo vamos a representar esto con la ecuación número 1. Ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en la dirección Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en la dirección Y igual a 0. Aquí también no tiene sentido, fíjense, sumar R seno de alfa menos R seno de alfa. Se anula. Entonces, ¿para qué vamos a tomar en cuenta? Ahora, hacia arriba, entonces tengo RB coseno de 45. Aquí voy a anotar RB coseno de 45. Más RC también coseno de 45. Y eso va a ser igual a ¿qué? A la suma de P más P. Entonces, esto es igual a 2P. Entonces, he sumado las fuerzas hacia arriba, que son RB coseno de 45 más RC coseno de 45, y eso igualo a las fuerzas dirigidas hacia abajo, que solamente son los 2 pesos. Aquí ahora voy a hacer yo lo mismo. Voy a factorizar el coseno de 45. Entonces tengo RB más RC. Todo esto por el coseno de 45 grados igual a 2P. Ahora bien, si observen esta ecuación, piensen, tengo yo aquí en el lado izquierdo este término, RB más RC, y aquí yo tengo en el lado derecho, RB más RC. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar de aquí, de esta ecuación, este término. Entonces digo, RB más RC, así lo pongamos entre paréntesis, va a ser igual a ¿qué? A 2P dividido coseno de 45.
A esta lo vamos a llamar ecuación número 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir esta ecuación 2 aquí en la ecuación 1. Entonces, en vez de RB más RC, vamos a colocar todo ese término, ¿ya? Entonces, sustituyendo la ecuación 2 en la ecuación 1, vamos a tener que RA va a ser igual. Entonces, en vez de RB más RC, coloco yo esto. 2P dividido coseno de 45. Y lo multiplico por el seno de 45. A ver. Igual. Ahora nosotros sabemos que el seno de 45 sobre el coseno de 45 es tangente de 45. Entonces aquí me va a quedar 2P por la tangente de 45 grados. Como la tangente de 45 grados es 1, entonces encontramos que la reacción en A es directamente 2 veces el peso. ¿Ya? Bueno, si hay alguna pregunta lo pueden hacer, yo voy a sacar la fotito. Bueno, la otra clase todavía vamos a hacer un par de problemas. Voy a dejar un par de problemas un poquito más largos. Así que ahora vamos a hacer pero uno más. Ahora es bonito de la escalera. De la escalera hay 3 problemas. 2 fáciles y uno más o menos. Yo voy a hacer uno de los fáciles. El 3.17. ¿Ya? ¿Dónde está mi borrador? Ahí está. Esta forma que resuelto se aplica a todos los problemas que hay en el práctico, donde se tienen 2 esferas apoyadas. Hay 2 problemas más aparte de este que hemos hecho, muy parecidos. Pero vamos a hacer el 3.17. No tiene figura. Solamente voy a leer. Entonces dice, una escalera homogénea de masa M descansa contra una pared vertical sin fricción, con un ángulo de 30 grados con la vertical. El extremo inferior se apoya sobre un piso horizontal con un coeficiente de fricción de 0,3, punto seguido. Un pintor de masa 2M intenta subir por la escalera, punto seguido. Calcular la fracción de la longitud L de la escalera que subirá el pintor antes de que la escalera empiece a resbalar. Voy a hacer la figura y voy a volver a leer el problema para entenderlo mejor. ¿Ya? Entonces tenemos una pared vertical. Tenemos aquí la superficie del suelo.
Y aquí tenemos una escalera. Esa es mi escalera. El problema me dice que forma un ángulo de 30 grados con la vertical. Entonces aquí voy a colocar yo. Entonces, obviamente que va a ser 60 grados. Basta que conozcamos un ángulo, automáticamente conocemos el otro. Ahora sí vamos a anotar. No voy a hacer el diagrama libre de la escalera. Voy a representar todas las fuerzas ahí donde está, ¿ya? Entonces, una escalera homogénea de masa M descansa contra una pared vertical sin fricción con un ángulo de 30 grados con la vertical, ¿ya? Entonces, esta escalera tiene un peso que es igual a mg. ¿Dónde está? Pues, ¿dónde está la mitad? 38, 39 ya. Ya 18. Entonces, este es el peso de la escalera, ¿ya? El peso de la escalera es mg. ¿Por qué? Porque me está diciendo que la masa de la escalera es m. Su peso va a ser mg. Punto 6. El extremo inferior se apoya sobre un piso horizontal con un coeficiente de fricción de 0,3. Entonces, hay rozamiento en este apoyo. Este apoyo lo representemos con A, ¿ya? Y este otro apoyo con B. Entonces, en la superficie vertical, en el punto B, no hay rozamiento. Entonces, aquí la reacción es una sola, perpendicular a la superficie vertical, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una reacción RB. RB. En cambio, en la superficie horizontal o en el piso o en el suelo, hay rozamiento. Por lo tanto, aquí la reacción no va a formar el ángulo de 60 grados. No lo sabemos, ¿ya? Pero cuando hay rozamiento, entonces, las componentes, fíjense, la componente vertical va a ser igual a la normal. Que quede claro, cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie horizontal, con fricción o con rozamiento, la reacción vertical es igual a la normal. Y la reacción horizontal es igual a la fuerza de rozamiento. En este caso, la escalera trata de resbalar hacia la derecha. Entonces, la fuerza de rozamiento está actuando aquí, ¿ya? Que lo vamos a representar con F. Entonces, hasta ahí las fuerzas que están actuando sobre la escalera. Voy a seguir leyendo el problema. Ahora dice, un pintor de masa 2M intenta subir por la escalera. Punto seguido. Calcular la fracción de la longitud L de la escalera que subirá el pintor
antes de que la escalera empiece a resbalar. Entonces nos da una fracción, en este caso nos pide la fracción de longitud que va a subir. Si nosotros representamos con L la longitud de toda la barra, ¿ya? Entonces la fracción va a ser, lo vamos a representar con X. X sobre L. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El pintor va a empezar a subir por la escalera. Esto se da en la realidad. Si nosotros no colocamos un ángulo adecuado a la escalera, digamos, yo quiero trepar una pared, y si yo no conozco el ángulo adecuado, y si yo no tengo idea del coeficiente de rozamiento entre la pared vertical y la pared horizontal, entonces cuando yo esté subiendo, ¿ya? Dependiendo de mi peso, ¿ya? Esta escalera va a tratar de resbalar, ¿ya? Entonces, a medida que yo vaya subiendo, entonces la escalera va a tratar más de resbalar. ¿Por qué? Porque esta fuerza de rozamiento va a ir disminuyendo. Entonces va a llegar un momento en que yo llegue aquí, la escalera resbala y yo caiga de panza, ¿no? Y me puedo lastimar, me puedo romper la cabeza, un brazo, una pierna, ¿ya? Por eso la escalera tiene que ser lo más parada posible, ¿ya? Es decir, mientras más parada sea, mayor va a ser esta fuerza de rozamiento. Y por lo tanto, cuando nosotros queremos subir una escalera, tratemos siempre de ponerlo lo más parada posible. Porque si lo inclinamos así, no vamos a ir de cabeza, ¿ya? Entonces, vamos a considerar ahora que dice albañil, pintor. Entonces, vamos a considerar que el pintor, la máxima distancia que puede recorrer es esta, hasta aquí. ¿Ya? Entonces, a partir de ese punto, si da un paso para arriba, se cae la escalera. Y por lo tanto, se va a caer el pintor. Entonces, vamos a considerar esta distancia, fíjense. A eso lo llamamos X. Entonces, la máxima distancia que puede subir el pintor en la escalera antes de que ésta resbale es X. ¿Qué me pide el problema? Calcular la fracción de esa distancia. Entonces, tenemos que dividir este valor de X entre la longitud total. En este caso, el resultado sale 0,53. Entonces, la fracción es 0,53, o cuando suba al 53% de la longitud de la escalera, el pintor va a caer. ¿Por qué? Porque la escalera va a resbalar. Entonces, aquí voy a representar bien el peso del pintor. Estoy haciendo una flecha grande. Me dice que la masa del pintor es 2m. Entonces, su peso va a ser 2mg. ¿Dónde está? A ver. Sí, el pintor tiene una masa 2m. Y su peso será 2m por g. Bueno, esas son todas las fuerzas que están actuando sobre la escalera. ¿Ya? Toda la fuerza. Ahora apliquemos las condiciones de equilibrio. Entonces diré primero la sumatoria de fuerzas en la dirección X debe ser igual a 0. Ahora fíjense, yo tengo RB hacia la derecha horizontal y la fuerza de rozamiento horizontal hacia la izquierda. No tengo más fuerza. Entonces, RB debe ser igual a ¿qué? A la fuerza de rozamiento. Y ustedes saben esto al mismo tiempo que la fuerza de rozamiento es siempre al coeficiente por la normal. ¿Lo ve? Siempre la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente por la normal. Hagamos la sumatoria de fuerzas en la dirección Y. Sumatoria de fuerzas en la dirección Y igual a 0.
Ahora, ¿qué fuerzas tengo? Tengo hacia arriba la normal. ¿Eh? Y hacia abajo tengo el peso de la escalera y el peso del pintor. Entonces tengo 2mg más mg será 3mg, ¿no ve? ¿De dónde está mi borrador? Entonces, la normal, que es hacia arriba, tiene que ser igual al peso de la escalera más el peso del pintor. Entonces, la normal es 3mg. Si a esta lo llamamos ecuación 2. Entonces, esta reacción RB voy a sustituir 2 en la ecuación 1. Estoy trabajando todo lo que se pueda con la sumatoria de fuerzas. Entonces, RB va a ser igual a nu por la normal. Pero la normal es 3mg. Entonces voy a tener 3, el coeficiente mg. ¿Ya? Entonces mi RB va a estar dada por esta ecuación 3. ¿Qué es lo que tengo que calcular yo? La fracción XL. ¿De dónde voy a sacar de la ecuación 3? No hay, ¿no es? Entonces tenemos que aplicar torques. ¿Dónde vamos a aplicar torques? Aquí en el punto A. Recordando que este ángulo vale 60. Porque el de arriba vale 30. Entonces vamos a hacer la sumatoria de torques. En el punto A. Aquí en este punto. Todo eso debe ser igual a 0. Estamos en tiempo, ¿no? Yo tranquilo me estoy aquí jugando con el problema. Tenemos tiempo. Entonces, si yo aplico torques aquí en el punto A, fíjense, estoy anulando el torque que produce la normal y el torque que produce la fuerza de rozamiento. Entonces, los únicos torques que me van a quedar va a ser el torque que produce el peso del pintor. Va a ser girar en el sentido antihorario. Va a producir un torque positivo. Este es la escalera. El peso de la escalera también me va a hacer girar en ese sentido. Torque positivo. Finalmente, la RB, la reacción RB va a jalar así. Va a producir un torque negativo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto ya lo vamos a hacer directo. Esto ya lo saben ustedes. Entonces, el torque que produce el pintor va a ser igual a su peso por esta distancia. Están viendo aquí esta distancia. Pero esta distancia va a ser igual a ¿qué? A la hipotenusa, que es esta distancia X que va a subir, por el coseno de 60. ¿Ya? Entonces, repito. El peso del pintor, que es 2mg, su brazo de palanca es esta distancia que va a ser X coseno de 60. X más el torque que produce el peso de la escalera. Mg. Ahora es esta distancia. Yo no quiero aquí hacer muchas líneas. Entonces prolongamos la línea de acción del peso de la escalera. Entonces ahora es toda esta distancia. Ahora la hipotenusa va a ser L medios. Entonces tenemos L medios por el coseno de 60. ¿Ya? L medios por
por el coseno de 60. Y eso tiene que ser igual aquí. Tiene que ser igual al torque que produce RB. Entonces, el torque que produce RB. Entonces, ahora esta distancia. ¿Cuánto vale esta distancia? ¿No? Porque desde el brazo de palanca es la distancia de ahí hasta el punto A, que es la misma de aquí hasta aquí. Entonces, ahora esta distancia, fíjense, es el lado opuesto de este triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces, esta distancia va a ser igual a, ¿qué? A la longitud L por el seno de 60. ¿Ya? L por el seno de 60, porque es el lado opuesto a este ángulo de 60 grados. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a dejar este término aquí en el lado izquierdo. Este término, fíjense, ¿no? Entonces voy a colocar aquí 2, voy a ordenar ahora, 2mg por x por el coseno de 60. Igual, este término lo voy a llevar al lado derecho. ¿Ya? Y voy a factorizar yo L. Entonces, en el lado derecho tengo RBL seno de tita. Y esto que está en el lado izquierdo con signo positivo va a ir con signo negativo al lado derecho. ¿Ya? Entonces, voy a factorizar solamente la L. Entonces, me queda aquí RB, seno de 60. Menos. Aquí. He factorizado solamente la L. Entonces me queda mg medios coseno de 60. Así me queda, ¿ya? Entonces este término ha pasado con signo negativo. La L hemos factorizado y queda mg sobre 2 coseno de 60. ¿Ya? Ahora, voy a sustituir, vamos a llamarlo esta ecuación 4. Entonces ahora aquí donde está RB, voy a sustituir yo este valor, fíjense, 3μmg. ¿Ya? Vamos a ganar un poquito de tiempo. Les voy a colocar así. Ahora. Pero yo quiero hacer algunas simplificaciones más. ¿Ya? El coseno de 60 es 0,5 o 1 medio. ¿Ya? Repito, el coseno de 60 es 0,5 o 1 medio. Entonces yo puedo simplificar coseno de 60 con este 2. ¿Y qué me va a quedar entonces? En el lado izquierdo me va a quedar simplemente mg por x. Nada más. ¿Ya? Igual. Tal vez aquí, bueno, lo voy a seguir dejando la L. Voy a abrir un paréntesis. Y en vez de RB, voy a colocar 3 μ mg. En vez de RB, lo que está en la ecuación 3. 3 por μ por m por g. Luego sigo seno de 60. Menos. Esto lo voy a... Fíjense, el coseno de 60 nuevamente es 1 medio. Entonces yo voy a dejar aquí mg y ese 1 medio por este 2 se vuelve 4. ¿Ya? 4. Repito, el coseno de 60 es 1 medio. 2 por 2, 4. Y ahora bien, voy a factorizar ahora mg más. Los tengo así. mgx igual. ¿Por qué? Porque mg aparece en los dos términos. Entonces aquí abro un paréntesis. Estoy factorizando ahora mg más. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Me queda 3 μ seno de 60.
menos, aquí me queda 1/4. $0.25. Ahora, MG con MG se cancelan. ¿Y qué estoy buscando yo? La fracción X sobre L. Entonces ahora esta L lo traigo aquí a dividir. Entonces, X sobre L va a ser igual. L viene a dividir. X sobre L va a ser igual a 3 por nu por el seno de 60 menos 0,25. Me parece que nos da el valor del coeficiente que yo no lo anoté. A ver. Entonces el problema 3.17. Ya, nos dice el coeficiente de fricción igual a 0,3. Si no, no pudiésemos resolver. Entonces el coeficiente de fricción es 0,3. Entonces ahora voy a reemplazar. Entonces tengo 3 por 0,3 el coeficiente por el seno de 60 menos 0,25. Finalmente, X sobre L, encontramos esa fracción, que tiene que salir 0,53 porque ese es el resultado. ¿Ya? A ver, seno de 60 por 3 por 0,3 menos 0,25. Y eso sí sale 0,529, que redondeado sería 0,50. Si queremos expresar en porcentaje, multiplicamos por 100, que va a ser el 53%. ¿Ya? Muy bien, mis queridos alumnos, entonces con esto terminamos la clase de hoy. Y la próxima clase, que es el martes, todavía vamos a hacer un par de problemas más, me parece. Voy a ver mi cronograma. Si me permite una clase más, voy a hacer unos 2 problemas más. ¿Ya? Ahora, si ya no tenemos horas programadas para este capítulo, el próximo martes arrancaremos directamente con el capítulo 4. ¿Ya? Bueno, pueden activar su micrófono para hacer una pregunta. Yo voy a sacar la última foto de este problema. Bueno, entonces aquí voy a parar la grabación